Amigos de Yamingo EC, tengan ustedes un muy buen día. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carla Álvarez. Ella es Es experta en experta en seguridad y seguridad y catedrática del catedrática del IAEN. IAEN Y en esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de lo que es esta propuesta de bases militares extranjeras y también la inauguración o la entrada en operación de esta denominada cárcel del encuentro. Carla, como siempre, un gusto que nos acompañes en este espacio. Hola Álvaro, un saludo afectuoso para ti y para toda tu audiencia. Eh, En esta propuesta de bases militares, Carla, hemos visto algunos anuncios ciertamente contradictorios por parte del gobierno nacional. En principio se indicó que la base podría colocarse en Baltra, luego el presidente reculó y dijo que más bien se ubicaría una en Salinas, otra en Manta y habló de una adicional en Sucumbíos, que esa sería con Brasil, pero en definitiva, ¿crees tú que se está creando esta falsa percepción tal vez en campaña de que esa será la solución definitiva a los problemas de seguridad del Ecuador? Totalmente, hay un discurso que plantea que el Ecuador, la situación de inseguridad se desbordó. Es difícil para el Ecuador y para el gobierno del Ecuador manejar la situación de inseguridad y para esto requiere autoprotección de los ciudadanos, autodefensa de los ciudadanos. Requiere una mayor participación de las empresas de seguridad privadas para apoyar la labor que resulta insuficiente de la policía. También se plantea que hay una necesidad de tener cooperación internacional y dentro de esta cooperación, aunque no hay una declaración explícita, las acciones muestran que se busca una cooperación específica de los Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos viendo que hay una suerte de externalización de la seguridad. Y esto es bastante paradójico y bastante, digamos, es una novedad que hemos visto, ¿no? Esta privatización donde el gobierno dice, el Estado no puede asumir la protección de todas y todos, el Ujú. Estado no puede dar garantías de esta protección, cada uno tiene que buscar sus medios y además tenemos que buscar otros países aliados que nos ayuden a brindar esta protección que nosotros no podemos dar del todo. Entonces, claro, ahí se vuelve súper relevante el tema de las bases militares que se venden como una solución a una eh, falta de capacidades del Estado para cumplir con esta garantía, ¿no? Que es la seguridad. ¿El presidente ha dado alguna suerte de garantía, si se quiere, sobre que esta instalación de bases no implica que estemos cediendo soberanía, porque creo que esa es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía? ¿Tú crees que efectivamente es eso? No estamos nosotros cediendo espacio nacional soberano para que otro haga el trabajo que el gobierno, como tú dices, no puede. Sí, o sea, el gobierno asume que no puede, ¿no? O sea, no lo estoy diciendo yo creería que todo gobierno y que todo Estado debería poder asumir la garantía de seguridad. De hecho, la seguridad es el fundamento del nacimiento del Estado moderno, si lo vemos en perspectiva histórica y de filosofía política. Entonces, es el gobierno el que dice, y no es de este gobierno, la retórica de que la seguridad se desbordó no es propia de este gobierno, viene de gobiernos atrás. Ujú. Bien, respecto a la pérdida de soberanía, nosotros no podemos especular respecto a si va a haber pérdida de soberanía o no, tenemos que ir viendo qué ha pasado. Y lo que nosotros tenemos es que desde el 2018 venimos firmando acuerdos con los Estados Unidos para la cooperación. Entonces tenemos unos patrullajes aéreos que iniciaron en el 2019 y que podían utilizar como pista de aterrizaje a las Islas Galápagos. Después se firmaron los acuerdos de vigilancia marítima y de vigilancia aérea durante el gobierno del presidente Lazo. Y se firmaron los memorandos de entendimiento con los Estados Unidos. No hubo claridad respecto a cómo va a ser la cooperación, pero hubo un memorando de entendimiento y hay un estrechamiento y hay un constante flujo de visitas de funcionarios de Estado a Estado. Y en medio de este flujo de visitas y de estas conversaciones, lo que pasó es que el Ecuador firmó un acuerdo de SOFA, que se llama, que es un acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, que es un acuerdo que lo que hace es plantear las condiciones de inmunidad y de impunidad.
para Ujú, los funcionarios diplomáticos y para los funcionarios que son de las Fuerzas Armadas o a los militares norteamericanos que operan en el país. Lo que quiere decir que si ellos cometen delitos, nosotros no podemos hacerles ningún juzgamiento dentro de la ley nacional, pero tampoco hay cómo hacer juzgamientos en el sistema nacional porque porque Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional y no se les puede hacer juzgamientos por delitos penales en territorio fuera de los Estados Unidos. Es decir, ahí ya tienes una pérdida de soberanía. O sea, ahí tú ya no puedes ejercer tu derecho de sancionar por los delitos que se cometan en tu territorio. ujú. Además que tienes otros privilegios en los acuerdos SOFA, que además fueron autorizados por la Corte Constitucional, ¿no? Que la Corte Constitucional revisó este acuerdo y dijo, bueno, esto no tiene que ver con cooperación militar, entonces se puede pasar, pero nunca dijo, nunca habló de todas las sesiones que hace el territorio ecuatoriano para tener esta presencia de cooperación. Entonces, esta cesión de soberanía o de cierto tipo de soberanía ya se suscribió. Es, ya nos comprometimos a no ejercer nuestra jurisdicción o nuestro derecho a sancionar los delitos de nuestro territorio. Hemos cedido, por ejemplo, en la concesión de impuestos. Para estos funcionarios no hay cobros que habrían para cualquier otro ciudadano, entre otras cosas, porque el acuerdo es grande. Entonces ya hay una cesión de soberanía. Y bueno, esto es lo que ya está firmado. Justamente con estos acuerdos que ya están en plena vigencia, ya no estamos contando con la suficiente cooperación de Estados Unidos para que nos ayuden al control al menos de el tráfico de sustancias por vía marítima. ¿Qué más se puede obtener, digamos, de estas bases militares? Porque la gente creo que piensa que va a haber un patrullaje de militares estadounidenses en el país y eso no va a pasar. A ver, definitivamente lo que planteas es verdadero, porque esta es una de las falacias que entraña la pregunta de la consulta popular. Parecería que por primera vez van a venir o va a llegar cooperación militar norteamericana al país para enfrentar nuestra situación de narcotráfico, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es que ya venimos cooperando varios años, aún por fuera del marco constitucional que restringía la cooperación militar, pero esto ya viene teniendo lugar desde hace varios años. Entonces, se plantea la idea de que no hay cooperación, pero estamos desbordados. Y entonces necesitamos ayuda y por tanto va a venir gente muy parecida a los G.I. Joes, y aquí le estoy tomando prestado las ideas a la abogada Mónica Luzárraga, porque hay este imaginario, ¿no? De que va a venir una gente armada tipo G.I. Joe, tipo eh, esta gente con mucha tecnología en el cuerpo y que va a poder patrullar y va a poder detectar a los malos y va a poder acabar con ellos. Definitivamente esta idea es un poco resultado del consumo de muchos productos audiovisuales muy espectaculares y también fantásticos, porque la cooperación no se da en esos términos, no vamos a tener patrullajes, no, Eric Prince no va a estar aquí con todo su equipo de gente metiendo preso en la calle al que es y al que no es, como pasó cuando vino a hacer campaña, ¿no? Ujú, No, eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que probablemente tengamos una instalación que sea una instalación de uso compartido. Y aquí yo estoy especulando porque nosotros no tenemos claridad de qué tipo de cooperación militar vamos a tener. Puede haber cooperación militar en términos administrativos y ujú. puede haber cooperación militar en términos de transferencia de armamento. Hay muchas formas de cooperación militar y sobre lo que yo llamo la atención es que si bien la cooperación es necesaria, porque yo no me opongo a la cooperación, se necesita cooperar de manera transnacional para enfrentar un delito que tampoco conoce fronteras, que también es transnacional y que está mejor coordinado que los estados. Entonces, sí, necesitamos cooperación. Pero lo que yo llamo la atención es de que la cooperación no se ha aclarado en qué términos vamos a recibir esta cooperación. ¿De qué manera va a ser? Vamos a recibir una base militar, vamos a recibir armamento, vamos a recibir
vamos a cooperar en el sistema penal. No lo sé, en inteligencia, ¿cómo se va a manejar la información de inteligencia? No tenemos claridad, pero se juega sin tener claridad y sin decir los términos de la cooperación que se buscaría, se juega con la imagen de que vamos a tener militares, Rambos, J. Joes en nuestro territorio enfrentando al crimen organizado. Y ese imaginario lo está promoviendo alguna gente que está haciendo campaña por el sí. Y en esto yo veo, hay un ex alcalde de Quito que incluso ha sacado un spot publicitario con imágenes de estos personajes de televisión. Y Ujú. creo que eso es contribuir a confundir a la gente, porque nadie tiene garantía de que eso va a pasar. Y esto no está puesto sobre la mesa, no ha sido socializado, es decir, los términos de la cooperación también son una incertidumbre, aparte de que se nos está vendiendo una idea que no corresponde a lo que podría pasar. En campaña, en las elecciones pasadas, justamente tú ya nos mencionabas la visita de Eric Prince. Hubo ahí sí una eh, intensa campaña publicitaria para tratar de convencer a la gente de esta falsa idea, igual de que estaban combatiendo el crimen organizado y de que íbamos a tener la presencia de militares o bueno, de este grupo de mercenarios que él comanda en nuestro país. Finalmente de eso ahí quedó después de esa situación. Hubo algunos anuncios después, pero finalmente no se llegó a nada. Y ahora vemos que estaba sucediendo más o menos lo mismo con esta cárcel del encuentro que ha sido inaugurada y que se han filtrado fotos incluso en donde se evidencia que no está concluida. Entonces, esa también es una forma, digamos, de tal vez engañar a la gente con esta percepción de que efectivamente se está dando paso firme para combatir a la delincuencia. Mira, esto nos está dando la idea de que vamos a resolver nuestros problemas con una estrategia que probablemente eh, no tenga la capacidad de hacerlo y de cumplir nuestras expectativas. Entonces, está jugando con nuestras expectativas, creería yo. Y también te digo que además de que la gente que está esperando como una presencia militar hollywoodesca en nuestro Ujú. territorio para enfrentar como al crimen organizado, que también está muy romantizado, ¿no? En el sentido, está espectacularizado en la mente de algunos electores. Pero en realidad, estas expectativas tienen muchas probabilidades de no cumplirse desde el sentido técnico, ¿sí? Y es que yo ayer tenía una entrevista con otra periodista y yo le decía, esto de la cooperación norteamericana y de las formas en cómo se está planteando, se está sugiriendo que podría ocurrir, es tal cual como que invitáramos o que alguien nos preguntara si quisiéramos recibir a un visitante armado en nuestra casa. Y porque nuestro barrio está muy peligroso y para que evitar que haya tanto peligro, pues que a ver si recibimos un soldado armado y lo alojamos en una habitación de nuestro cuarto, de nuestra casa. Claro, nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿cuáles son los términos y cuáles son las condiciones? Que es lo que yo te comentaba antes, pero esto no lo sabemos. Nos dicen, mira, solo recíbelo y tu situación va a cambiar. Exactamente. Pero no sabemos si tenemos que darle de comer, si él viene armado con qué armas viene, si viene con un fusil, con un arma pequeña, si está adiestrado, cómo va a manejar. Además, si es que él comete cualquier delito dentro de nuestra casa, digamos, por poner un ejemplo ingenuo, que se le dispara una pistola por mal manejo y daña a alguien, nosotros no podríamos acusarlo, ni juzgarlo, ni nada. Pero entonces nosotros en estas condiciones, sin tener claro los términos del acuerdo y sin poder juzgar cualquier negligencia que cometa, nos preguntan si queremos a alguien armado en nuestra casa. Me parece que las condiciones de incertidumbre son enormes, ¿no? Y además de que no sabemos cuáles son los términos, una cosa es súper importante reconocer y es que por más que tengamos un soldado en nuestra casa, eso no mejora las condiciones del barrio. Un soldado no acaba con el narcotráfico. Un soldado en nuestra habitación no, no acaba con el narco, no acaba con la demanda del consumo de drogas, no reduce los precios del mercado internacional y los malandrines del barrio van a seguir dando vueltas. En todo caso, y a lo sumo,
protegeremos de alguna manera nuestro hogar, pero hay que entender que el crimen organizado tiene lógicas de funcionamiento de red, ecosistémicas, transnacionales, que no se resuelven con la presencia puntual armada de un pequeño contingente en un solo país cuando el crimen organizado opera de otras maneras. Entonces, me parece que este es un ejemplo claro de los límites que tiene la cooperación del tipo o de la forma en que se está promocionando en este momento. ¿Tú qué riesgos dirías que entraña tener una cárcel que no está terminada, albergando ya a, según el propio gobierno, los más peligrosos delincuentes del país? O sea, vimos ahí que había gente todavía que estaba en la construcción y con sacos de cemento y demás. Entonces, ¿qué riesgos reales implica tener una cárcel en esas condiciones ya albergando a delincuentes de tan alta peligrosidad? Sí, en la pregunta anterior salté lo de la cárcel, pero a ver, nosotros necesitamos un adecuado manejo del sistema carcelario. Esto es una cosa que se viene diciendo años, que no es ninguna novedad. Y el adecuado manejo significa contar con infraestructuras adecuadas, que hay gente que ironiza de que se quiere un hotel 5 estrellas para los presos, pero no, la infraestructura adecuada quiere decir tecnología para evitar que entren armas, que muchas Así veces es. son oficiales. Necesitamos suspender la señal de celular. Necesitamos tener unas condiciones que rompan la lógica que impera hoy, que es de ser una universidad del crimen. O sea, nosotros tenemos varias universidades del crimen, ¿no? Donde metemos a un montón de gente que como no tiene otra salida más que unirse al grupo dominante en el pabellón que le corresponda, y cuando sale de la cárcel, pues sigue siendo parte de un tentáculo de una red que se inició en la cárcel. Entonces estamos siguiendo como el camino de, o la historia de los grandes grupos criminales de América del Sur, como es el primer Comando Capital o el Comando Bermello, que se fundaron en las cárceles. Y también esto pasó con el Tren de Aragua, y esto está pasando también en el Ecuador, y sabiéndolo, no lo estamos cortando. No lo estamos cortando porque estamos construyendo una cárcel, una mediagua, como se diría en el lenguaje popular, una mediagua a medio construir sin las cosas que se necesitan para que la cárcel cumpla la función, al menos la función de contención y aislamiento que requiere un centro de privación de libertad. Entonces, pues, ¿qué garantías tenemos de que ahora no van a poder comunicarse con el exterior si están con el muro a medio construir, en la mediagua? ¿Me entiendes? O sea, nosotros no podemos generar una prisión con la lógica de una mediagua a media construcción, en medio proceso, y ahí pasar a los presos más peligrosos. ¿Qué garantías tenemos de que no van a huir de ese lugar que está en precarias condiciones? Me parece que estamos jugando este juego de la imagen, de lo político, de mostrar de maneras grandilocuentes unas infraestructuras o unas intenciones que además que no corresponden con la realidad. Estamos pasando por lupa apenas iniciativas incipientes y precarias, que no muestran tampoco una política consistente, sino que quieren jugar en parte con el factor sorpresa, capitalizar el miedo y también capitalizar los sentimientos de rencor o de odio que tiene la población, ¿no? O sea, quiere ver la gente frente a tanta violencia, quiere ver en malas condiciones a los presos. Y si están mal, sin comer, sin hacinados, humillados y maltratados, pues la gente se regocija de eso. Y eso, bueno, es como, en vez de promovernos un Estado de Derecho, nos están promoviendo una saga de los Juegos del Hambre, ¿no? Eh, y eso es complicado, ¿no? Eso es complicado porque es Completamente de acuerdo. es la barbarización de la política en lugar de la civilización de la vida y de la convivencia social. Ya para concluir esta entrevista, Carla, hemos visto que el presidente ha mantenido una relación muy cercana con el mando militar, con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, pero esto también se sospecha que puede ser a costa del encubrimiento de algunos casos de corrupción que ya han sido investigados, incluso, sobre todo relacionados a compras de equipamiento militar, ¿no? El año pasado tuvimos esta compra polémica de chalecos.
y también seguidamente otras compras de prendas de intendencia para Fuerzas Armadas, también de algún armamento no letal y finalmente hubo una última compra de escáneres móviles en las mismas condiciones. Entonces, se está sacrificando la depuración, en principio, del mando militar y el combate a estas conductas inapropiadas a costa del apoyo incondicional de los militares. Mira, la democracia ecuatoriana es una democracia que se ha ido debilitando y militarizando. Y te digo que esto ocurre, y esto es claro porque nosotros vemos una concentración de poder en el Ejecutivo y también vemos un aumento de poder del sector militar, ¿sí? Y este aumento de poder únicamente se puede dar a costa de la reducción de los controles de la sociedad civil. Cuando nosotros dejamos de controlar y se limita a la sociedad civil en sus controles y en sus demandas, pues ganan poder. Y este ganar poder puede ser desde tener actos de corrupción, puede ser no ser lo suficientemente transparente en la rendición de cuentas, en la ejecución del presupuesto, puede ser también la protección sobre violaciones de derechos humanos, puede ser sobre cualquier tema que mantenga la fortaleza de estos sectores que permiten la conducción del país, pero es una conducción del país que busque el control social de minorías que podrían eventualmente ejercer como una crítica, un cuestionamiento y desafiar el poder imperante. Entonces, esto está ocurriendo de esta manera y nosotros vemos que hay una inconformidad con los contrapesos del Estado, con los controles que permiten o que buscarían generar equilibrio. Y eso es poco democrático, no lo estoy inventando, lo hemos visto todos, hemos visto esta campaña del gobierno central en contra de la Corte Constitucional. Y bueno, yo entiendo que al gobierno le pueda molestar que hayan estos contrapesos. Entiendo que el Ejecutivo quiera zafarse de la mayor cantidad de amarras posibles para avanzar en su proyecto, pero en democracia hay que negociar. En democracia hay que llegar a acuerdos con los otros sectores. En democracia hay que buscar la construcción de una base cultural, una base de diálogo, una base eh, de resolución y de negociación de los conflictos para avanzar en un estatus y en un estado de paz, ¿sí? Y entonces cuando nos queremos saltar esos procedimientos, los controles, bueno, entramos en un régimen que lo único que hace es reducirnos la democracia, porque es lo único que hace. No nos garantiza más seguridad tampoco, porque muchos de estas tranzas o de, o de estas iniciativas un poco autoritarias se hacen a nombre de la seguridad, pero no hemos tenido más seguridad. Y el número de muertos lo indica. Lo único que hemos perdido es calidad de la democracia. Entonces creo que tenemos que luchar la posibilidad y la urgencia de hacer controles al Estado, al ejercicio del poder para evitar como la instauración de un régimen autoritario eh, que podría empeorar nuestras condiciones de vida sin necesariamente mejorar nuestros niveles de seguridad. Perfecto, Carla, te agradecemos mucho el tiempo que nos has dado en esta entrevista, la explicación también que nos has brindado sobre estos temas tan importantes y como siempre las puertas de este medio de comunicación y este espacio están abiertas para cualquier inquietud. Muchas gracias, Álvaro. Un Dale, que estés saludo. bien. Igual, chao. Hasta luego, cuídate.